Quisiera invitarles a ir al libro de los Hechos, el capítulo 2, y utilizar esta porción de la Escritura en la serie de sermones que estamos dando sobre la doctrina del Espíritu Santo. Aunque estaremos considerando gran parte del capítulo 2, quisiera que ahora leyeran conmigo los primeros 13 versículos. Escribe Lucas narrando los eventos de aquel día diciendo: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. La vez anterior que estuvimos considerando, ya hace varias semanas atrás, la doctrina del Espíritu Santo, vimos el tema de Pentecostés, pero el tema profetizado por el Antiguo Testamento, anunciado por Juan el Bautista y prometido por nuestro Señor Jesucristo. Y lo que veremos en el día de hoy es el cumplimiento de esa profecía, de ese anuncio y de esa promesa en el evento llamado Pentecostés en Hechos capítulo 2. Sobre ese evento, el predicador Martyn Lloyd-Jones dijo lo siguiente: el día de Pentecostés fue un día memorable y esencial para la iglesia cristiana, y fue asimismo uno de los momentos más decisivos de la historia mundial. Sin comprenderlo, es totalmente imposible tener una noción correcta del carácter y la naturaleza de la iglesia cristiana y del mensaje cristiano. En Hechos 2 tenemos el primer sermón predicado bajo los auspicios de la iglesia y por consiguiente es de una importancia insólita. Noten cómo él habla de este evento como un evento decisivo de la historia mundial. Decisivo de la historia mundial. Pero no busquen los libros de historia, porque allí no aparece. Los libros de historia seculares hablarán de montón de personajes, montón de eventos, montón de ideas y escuelas, pero no hablarán de Pentecostés. Sin embargo, en la historia de la redención, la creación, la muerte y resurrección de Jesucristo y Pentecostés son tres pilares de la vida que Dios ha descrito como la historia de la redención en su palabra. Y yo quisiera que nosotros veamos ese evento, consideremos ese evento, el evento y sus implicaciones, el evento y su significado. Veamos en primer lugar qué fue lo que ocurrió, qué nos describe Lucas aquí, y luego ver qué implica, qué significa ese evento para nosotros en el día de hoy. Veamos el evento en el capítulo 2 y podemos dividir el pasaje de manera natural en los primeros 13 versículos que nosotros leímos, donde se narra lo que ocurrió, y luego los versículos 14 en adelante,
donde encontramos el primer sermón, el sermón que predica el apóstol Pedro, en el que él aún explica qué es lo que está ocurriendo. Porque ellos fueron acusados de algo. Fueron acusados de estar actuando como borrachos. Y Pedro tiene que aclarar qué es lo que está ocurriendo. Así que veamos en primer lugar con respecto a los primeros 13 versículos. La venida del Espíritu. La venida del Espíritu. Llega el día de Pentecostés y dice el pasaje que estaban allí todos juntos. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿quiénes estaban allí? ¿Quiénes son esos todos que estaban allí cuando desciende el Espíritu Santo? ¿Quiénes estaban unánimes allí? Hay dos posibilidades. Una es que puede estar refiriéndose a los apóstoles y otra que puede estar refiriéndose a los discípulos, los 120 discípulos que se habían congregado y de los que se habla en el capítulo 1. Dice el versículo 15 del capítulo 1, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. O sea que se habla de discípulos que habían 120. Algunos ven la presencia solo de los 12 apóstoles, porque en el versículo 14 del capítulo 2 dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, etcétera, etcétera. Al terminar el capítulo 1, se está hablando de los apóstoles, se está hablando de la elección del sucesor de Judas. Sin embargo, noten que el capítulo 1 transmite la idea de que la elección del apóstol número 12 ocurrió en presencia de los demás hermanos. Dice el versículo 15 que yo le leí anteriormente, que Pedro se levantó en medio de los hermanos. Lo que está aconteciendo de esta elección del sucesor de Judas ocurre delante de los demás. Es uno de entre ellos el que está siendo seleccionado. Recuerden que habían dos candidatos, uno de ellos es seleccionado. ¿De dónde salen estos candidatos? Pues de los 120 discípulos que había presente en aquel momento. Entonces el capítulo 2 comienza y se señala que estaban todos juntos, unánimes en un lugar. Y para mí, la expresión tiene mayor sentido si se está hablando de un grupo numeroso. Y enfatizar de que todo este grupo de 120 y más estaban todos juntos, unánimes. Además del hecho de que cuando ocurre este evento, una gran multitud se reúne allí por lo que está aconteciendo. Y no parece ser una aglomeración causada por un pequeño grupo. Se congregó mucha gente, tanto que los que se convirtieron fueron 3,000. O sea que la multitud era enorme de lo que se había congregado en aquel lugar. De manera que pienso que se está hablando de algo que aconteció para todos los discípulos. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Bueno, primero hubo algo que se podía escuchar. Dice el texto que hubo un ruido fuerte, un gran estruendo parecido al ruido que hace una ráfaga de viento impetuoso. El versículo 6 dice que hubo un estruendo que llamó la atención de las personas. Aquello fue audible y fue audible por todos. No se dice que se sintió el viento. No se dice eso en el texto. Habla solo del ruido que hace el viento. No obstante, pudiera ser que la experiencia no solo fuera audible, sino algo también palpable, y que se sintiera un viento recio. Pudiera ser. Pero además de algo audible, hubo algo que se podía ver, hubo algo visible. Dice el versículo 3, que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y estas referencias a estas cosas, el viento, las lenguas como de fuego, son cosas que experimentadas a través de los sentidos, llaman la atención al hecho de que lo que estaba ocurriendo allí no era una mera ilusión. Lucas se encarga de dar esos detalles, de que no fue algo que se le ocurrió a una persona decir, a mí me pareció,
fue una experiencia de todo este grupo donde palpablemente ellos vivieron estas cosas que él describe como un buen historiador que era Lucas. Podemos también especular en cuanto a la simbología de estos elementos. La palabra espíritu, tanto en hebreo como en griego, significa viento, se puede traducir viento. Y Cristo usó esa simbología en Juan capítulo 3, al referirse a la necesidad que los hombres tienen de nacer de nuevo. Allí en el Evangelio de Juan dice Cristo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso en cuanto al viento. En cuanto al fuego, el fuego tiene varios significados en las Escrituras. Por esa capacidad de destrucción que tiene, el fuego es asociado con juicio, con condenación. Nosotros vemos cómo el infierno es descrito como el fuego eterno, o como un lago que arde con fuego y azufre. También es asociado con el carácter judicial de Dios, como el Dios que emite juicio. Y por eso Dios es descrito como un fuego consumidor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero el fuego también es utilizado en las Escrituras para hablar de algo que es probado. Por ejemplo, los metales son probados con el fuego. Y Pedro, describiendo las tribulaciones y las aflicciones que llegan a los creyentes, dice que nosotros somos probados como por fuego. Tiene esa idea también. Pero yo pienso que el texto está utilizando el fuego con otra imagen. Y es la imagen de la presencia de Dios. La imagen que vivió un Moisés cuando se acercó a aquella zarza ardiente. La imagen que experimentó el pueblo de Israel, que era guiado por una columna de fuego durante las noches. Yo pienso que el texto está usando esta figura y las lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos para hablar de la íntima comunión espiritual que ellos ahora iban a tener con Dios, de una manera más intensa que lo que se había vivido hasta ese momento. Dos cosas ocurren inmediatamente con los discípulos. Dice el texto que todos son llenos del Espíritu y que aparentemente todos comenzaron a hablar en otras lenguas como una capacidad dada por el Espíritu en ese momento. No me voy a detener a hablar ni de la llenura del Espíritu ni de los dones espirituales porque sería algo que trataremos más adelante en esta serie. Pero Lucas nos deja ver que el ruido fue tan grande, el alboroto fue tan grande que atrae a mucha gente y miles de personas se conglomeran en aquel lugar. No fue algo secreto, no fue algo que podía pasar sin ser notado. Pero al reunirse toda la gente, el asombro de ellos aumentó porque ellos empezaron a escucharles hablar en sus propios idiomas. ¿Qué resulta? Que Pentecostés era una de las 3 fiestas más importantes del pueblo judío. La Pascua, la fiesta de los tabernáculos y Pentecostés. Y en ese momento venían de todos lugares estos judíos donde ya ellos habían adquirido otro idioma y se congregaban en Jerusalén para celebrar estas fiestas. Y resulta que en ese instante es que desciende el Espíritu Santo. Se cumple la promesa de Cristo de enviar el Espíritu Santo. No fue casualidad. Es que precisamente esas eran personas que luego se diseminarían por el resto del mundo donde habitaban los judíos. Y la gente comenzó a hacerse una pregunta muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Señores, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y ellos se preguntan por el significado del evento. Y otros lo que hacen es lanzar una acusación burlona. Están borrachos. Están borrachos. Pero vean, cómo un evento tan serio en la historia de la redención fue completamente trivializado por las personas. Trivializado. Es como las personas que tomen en poco la muerte de Jesucristo. El Hijo de Dios, enviado al mundo para salvación de pecadores, y la gente diga que a mí no me importa.
los grandes eventos de la historia descuidados por el hombre. No hay evento histórico que se pueda comparar con la creación, con la muerte y resurrección de Cristo y Pentecostés. Pero la gente no le da importancia a estas cosas. No son eventos agradables para los enemigos de Dios, antes bien lo que hacen es atacar. No aceptan la creación y prefieren creer la inverosímil teoría de la evolución. Atacan la resurrección de Jesucristo y se burlan de la obra del Espíritu Santo. Porque el hombre trivializa aquello que Dios llena de importancia y significado. Y fue esta acusación la que finalmente hace que Pedro se ponga de pie y predique su primer sermón. Su primer sermón. Versículo 14. Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En otras palabras, lo que ustedes están experimentando, lo que ustedes están viendo, lo que ha pasado aquí, ya había sido profetizado. Y ustedes debieron saber acerca de estas cosas. Dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y hasta aquí quería llevar Pedro las palabras de Joel, para llevar a los hombres a relacionar el evento del descenso del Espíritu con la necesidad de salvación en Jesucristo. Viene el Espíritu y la invitación a creer en Jesucristo. Son dos cosas que van a la par, una con la otra. ¿Y qué hace Pedro entonces? Pedro empieza a predicar, llama la atención y aplica lo que está pasando. Aplica la profecía, aplica la relación de el descenso del Espíritu y la vida de Jesucristo a esos oyentes que él tenía ahí delante. Y les dice, ¿ustedes saben con quién tiene que ver todo esto que está pasando? ¿Ustedes quieren saber el significado de esto que está pasando? Esto tiene que ver con ustedes, le está diciendo Pedro. Esto tiene que ver con lo que ustedes han hecho con Jesucristo. Esto tiene que ver con lo que ustedes tienen que hacer con Jesucristo. Y les predica el Evangelio. Versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Una acusación. Ustedes cometieron esto. Dice, al cual Dios levantó, él no se quedó muerto, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y cita las Escrituras de más, el Antiguo Testamento, para mostrar cómo aún esto era algo que había sido profetizado en la palabra de Dios, de que ese Mesías no quedaría muerto y que él debe ser la esperanza de los hombres. Así como él murió y resucitó, es la esperanza para todo aquel que quiera resucitar para vida. Y él entonces le dice, le cita este salmo, y entonces le dice, no permitirás que tu santo vea corrupción, en el versículo 27. Y dice en el 29, varones hermanos, ¿se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado? Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Dice, vayan, la tumba de David está ahí. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes de que ocurriera,
habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Está diciendo, busquen la tumba de David. Ahí está. De lo que estamos hablando, dice Pedro, es de Jesucristo y de que Él está vivo. Aunque ustedes le crucificaron, Él vive hoy. Y por Él estamos nosotros aquí. Y ustedes siguen leyendo en el libro de los Hechos. Y lo que ellos hacen es seguir dando testimonio de Jesucristo. Aún sana a un cojo de nacimiento, dice, no, este hombre está sano por Jesucristo. Y todo lo relaciona con Jesucristo, con Jesucristo, con Jesucristo. Porque separados de Él, nosotros no encontramos salvación. De manera que viene el Espíritu y lo que encontramos es a los discípulos predicando el glorioso Evangelio de Jesucristo. Entonces ahora Él les plantea que Cristo fue exaltado glorioso. Exaltado glorioso. Y entonces le dice en el versículo 33, así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Dice, ¿ustedes saben qué fue lo que pasó? Que Cristo subió, porque Él resucitó, está exaltado, y de allá cumplió con lo que Él había dicho, la promesa del Espíritu. Y lo que Él ha hecho es mandar el Espíritu. Lo que ha ocurrido aquí hoy es Cristo cumpliendo con su promesa, no es otra cosa. Entonces les dice, versículo 34, porque David no subió a los cielos. O sea, ese salmo no está hablando de David, es de Cristo. Pero Él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y vean de paso aquí, que los enemigos de Cristo no van a ganar esta batalla. Los enemigos de Cristo no van a salirse con la suya. Porque toda la historia terminará, conducirá hasta que todos los enemigos sean puestos por estrado de los pies del Señor. Hacia allá se dirige la historia. Entonces le dice en el versículo 36, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, Él es el Mesías, Él es el único que puede salvar vuestras almas. Él es nuestra esperanza. Por Él está pasando todo esto que ustedes veis y oís. Interesante ver la reacción. ¿Qué ocurrió con ellos? Ellos inmediatamente reaccionan. Ellos inmediatamente tienen un impacto en el corazón. Dice la Escritura en el versículo 37 que al oír esto, se compungieron de corazón. Y la idea del texto es que fueron traspasados como por una daga. Lo que estaban escuchando les hizo sentido. Hermanos, cuando pensemos en Pentecostés, no pensemos más en el hecho del viento o del sonido del estruendo que se escuchó, o de las lenguas como de fuego que descendieron. Veamos la obra del Espíritu de Dios produciendo convicción de pecado en miles de personas al mismo tiempo. Allí se habían congregado miles de personas y miles de personas sintieron en su corazón dolor, tristeza por haber crucificado al Señor de gloria. Porque ¿qué es lo que ocurre en el día de hoy? Que hay millones de personas indiferentes a lo que hagan o dejen de hacer. Es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. Tomo mis decisiones. Tomo mi futuro en mis manos. Y las personas están tratando de vivir su vida a su antojo. Y no se quieren preguntar cómo eso que hacen o dejan de hacer ofende al Dios que les sostiene la vida. ¿Saben de dónde viene sensibilidad espiritual para que la gente sienta que lo que ha hecho ofende a Dios? Viene del cielo. Viene del cielo. El Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado. El Espíritu Santo es lo que necesita. Se necesita nada más y nada menos que a Dios mismo, trayendo convicción de que lo que tú has hecho es algo que ofende a Dios. Porque si no, sigues tu vida lo más normal.
poniéndote a ti mismo como tu propio Dios, capaz de tomar tus propias decisiones para tu propio deleite. Se necesita nada más y nada menos que al Dios Todopoderoso para demostrarte que tú has pecado y que tú no estás bien con Dios. Y cuando ocurrió esto en Pentecostés, viene el descenso del Espíritu Santo y miles de personas al mismo tiempo sienten esta convicción de pecado. Se compungieron de corazón, tanto que ellos estaban conscientes de que algo tenían que hacer. Algo tenían que hacer. Y le dijeron, ¿qué haremos? Esto no se puede quedar así, en otras palabras. Esto no se puede quedar así. Hasta que tú no veas la cosa como lo ve el Espíritu de Dios, y tú te preguntas y te dices a ti mismo, esto no se puede quedar así, ¿qué hago? Todavía tú estás en tus propios pecados y viviendo para tus propios deleites. Tiene que venir el momento en tu vida en el que tú te preguntes a ti mismo, ¿y ahora qué? Esto no puede quedarse así. Tengo que solucionar este problema. Pero qué bueno que hay solución. Qué bueno que hay solución. Pedro no le dijo, no, ya es demasiado tarde. Pero, ustedes mataron a Cristo y ustedes piensan que ahora hay solución para ustedes. No hay solución. Su estado es miserable. No. Versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Notan la idea otra vez? ¿Recuerdan cuando él termina de citar el libro de Joel? ¿Qué le dice? Que deben confesar a Jesucristo para que sean salvos. Él termina el sermón y ¿qué es lo que le dice? Ustedes tienen que ser salvos de esta generación perversa. Es salvación que le está proclamando. Pentecostés y proclamación del mensaje de salvación van mano a mano. Van mano a mano. Entonces dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¡Qué evento! ¡Qué evento! 3,000 convertidos allí en ese instante. Impresionante, sorprendente. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Llega el Espíritu y Pedro no dice, señores, vamos a hablar del Espíritu aquí ahora. No, llega el Espíritu y Pedro se pone a hablar de Cristo. Porque eso es lo que los hombres necesitan escuchar. Eso es lo que los hombres necesitan escuchar. Y él mismo dijo en el capítulo 4, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No aparecerá otro aparte de Jesucristo que pueda salvar tu alma. Si hay un tema del que hay que hablar, es de Cristo. Y esas palabras de Pedro por eso penetraron en los corazones. Porque les hizo conscientes de la necesidad. Y Pedro le dijo, pero hay una solución. ¡Hay perdón! Si se arrepienten de sus pecados. ¿Ven cómo a nadie se le puede ocurrir la idea, no, es que mi pecado es demasiado grande ya para ser perdonado? Estos hombres eran culpables de haber matado a Jesucristo, de haber crucificado a Jesucristo. Si había un momento en que se le podía decir a alguien, mira ya, olvídate de esto, que no hay salvación para ti. Eran ellos. Tu caso entonces tiene remedio. Pero tienes que tomarte la medicina que Dios ha prescrito. Y la medicina es Jesucristo. Pedir perdón, arrepentirte de tus pecados. Dile a Dios que Él tiene la razón. Que tú no puedes tomar tu vida en tus manos. Que tú no puedes llevarte a ti mismo a la eternidad. Que tú no puedes tomar tu alma al momento que tú expires tu último suspiro y cargarte hasta el cielo. No puedes. Necesitas que pastoreen tu alma para la eternidad. Y para eso necesitas depositar tu confianza en Jesucristo hoy, antes que sea demasiado tarde. La obra del Espíritu está ligada al arrepentimiento.
una vuelta de 180 grados al tipo de vida que tú llevas, independiente de Dios, para que se produzcan corazones sensibles a la voz del Espíritu, para la gloria del Señor. Y cuando se convierten, Dios les da un regalo. Ahora están de moda, ¿no? Los regalos de Navidad. Cuando el hombre se convierte, Dios le da un regalo. Y el regalo es su Espíritu. Eso es lo que dice Pedro. Dice él: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Puede haber un mejor regalo? ¿Puede haber un mejor regalo? Acabadito de llegar, y Dios te equipa con todo el poder. ¿Recuerdan la ilustración que utilizamos con la bazuca? Estaba floja esa ilustración. Dios nos equipó. Va a quedar floja como quiera, pero es que Dios nos equipó. Fue con una bomba nuclear de todos los kilotones que podamos nosotros pensar e imaginar, que pueda caber en una calculadora. Te acabas de convertir y entregar tu vida al Señor, y Dios te da su Espíritu para que tú vivas para la gloria de Dios, para que puedas vivir para Dios, porque ya está bueno de vivir para nosotros mismos, para que tú puedas ser capaz de tomar decisiones para Dios, para que te puedas liberar de la esclavitud de vivir para tus propios deseos. Dios te da su Espíritu. ¡Qué bendición! Pero eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Permítame decirles algo brevemente acerca del significado y las implicaciones de este evento. Porque nosotros estamos ya tan lejos de ese evento, de esa fecha, pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿En qué consistió el evento? ¿Se recuerdan la pregunta de los que estaban allí? ¿Y qué quiere decir todo esto? ¿Qué significa todo esto? Bueno, antes de Cristo ascender, Él les dijo en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿En qué consistía ese evento? En que el Espíritu Santo había venido. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Él viene. Y vino. Eso es lo que está diciendo. El significado es que en ese momento vino el Espíritu. Y Él les dice, y me seréis testigos en Jerusalén. La venida de Cristo y la capacidad de ser testigos están íntimamente relacionados. El mismo Pedro fue un testigo en ese momento. Y luego les traza el plan. Esto todo parte de una estrategia. Me seréis testigos en Jerusalén, luego en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un plan. Y lo último de la tierra incluye República Dominicana. Es parte del plan de Dios para salvación. Para eso envió Dios a su Espíritu. Eso tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con que seamos salvos hoy, en el día de hoy. De manera que lo que ocurrió es que el Espíritu Santo vino. Y uno se pregunta, es que el Espíritu Santo no estaba antes. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, lo que pasa es que habíamos ya visto en nuestra serie de estudios en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo estuvo involucrado en la creación, el Espíritu Santo estuvo involucrado en el pueblo de Dios, el Espíritu Santo estaba aquí. Pero lo que acontece en el nuevo pacto fue diferente. Lo que acontece en el nuevo pacto fue algo más glorioso. Cristo mismo en Juan 7 dice que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Y qué está diciendo Cristo con esto? Que un cristiano no va a parecer a una agua estancada. Entonces una agua estancada está posada, no tiene vida, eso está sencillamente posada. Eso, lo más que puede producir son mosquitos y otras animalañas. Dice Cristo, no, es que cuando venga el Espíritu, lo que va a ocurrir en los creyentes es que eso va a aparecer, es agua viva. Es una agua saludable, una agua fresca, una agua vibrante.
Eso producirá el Espíritu en los corazones de los suyos. Dice, va a haber una diferencia. Por eso es que profetizaba Joel, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Es toda una manifestación global. Ese día entonces vino el Espíritu Santo y fue derramado y dado como un don. Y allí comenzó una nueva era, la era del Espíritu Santo, la era de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Ahora bien, Pentecostés no implica que el bautismo en el Espíritu sea una segunda obra de gracia. Necesito aclarar esto, porque hoy en día se dice que una persona se salva, pero sigue viviendo para sí mismo. Y ocurre algo en algún momento de su vida cristiana donde tiene una segunda obra de gracia, donde esa persona es transformada, llena del Espíritu, y entonces vive para Dios. Ese no es el concepto bíblico. No podemos tomar Pentecostés como una segunda obra de gracia, porque así ocurrió con los apóstoles. Para los apóstoles fue en un sentido una segunda obra de gracia, porque ya ellos eran creyentes. Y luego viene el Espíritu, se les dan una medida que ellos no conocían antes. Pero eso no quiere decir que el modelo de Pentecostés sea ese. El modelo de Pentecostés ahora es que todo aquel que es convertido es introducido a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, a través del bautismo en el Espíritu. Y ese Espíritu mora en todo aquel que se convierte. El libro de los Hechos es un libro de transición. Lucas está desarrollando el tema de cómo el Evangelio llegó a por todo el universo. El tema de que comenzó en Jerusalén y se expandió hasta lo último de la tierra. Y por eso él en el capítulo 8 nos habla de cómo el Evangelio llegó a los samaritanos. ¿Y qué ocurrió allí en Hechos capítulo 8? Bueno, nos encontramos con una especie de mini Pentecostés. No fue que se repitió Pentecostés. No fue que el Espíritu descendió otra vez. Es que ese que descendió en Pentecostés tuvo una manifestación con los samaritanos. ¿Por qué? Porque el plan ¿cuál era? Ir a Jerusalén, toda Judea, Samaria, y eso es lo que encontramos aquí en el capítulo 8. Vemos a partir del versículo 4 del capítulo 8 a Felipe descendiendo a Samaria y predicando a Jesucristo. La gente le escucha y lo reciben esa palabra con gozo. Incluso se convierten muchos de ellos, dice en el versículo 12, cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Grandes cantidades de personas se convirtieron y fueron primero bautizados y luego bautizados con el Espíritu, versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ocurre este acto con los samaritanos, introduciendo este nuevo grupo en el plan de Dios. Luego tenemos lo que ocurre en el capítulo 10, que en la casa de Cornelio. En casa de Cornelio. Pedro, recuerden, estaba renuente a estar con los gentiles. Dios se le aparece en visión. Le dice, no, vete a predicar a casa de Cornelio. Predica allí y la gente se convierte. ¿Y saben qué ocurrió? Viene el Espíritu Santo sobre estas personas que han creído, versículo 44. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ocurrió en el capítulo 8, ocurre en el capítulo 2, ocurre en el capítulo 8, ocurre en el capítulo 10. Desciende el Espíritu, hablan en lenguas. Versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, ¿cómo es el paradigma? Las personas se convierten y reciben el Espíritu, se convierten y después, mucho después, reciben el Espíritu. Hermano, el paradigma no es tal en el libro de los Hechos. Nosotros no vamos a encontrar un paradigma de salvación y de bautismo del Espíritu y de la presencia del Espíritu en el libro de los Hechos.
El libro de los Hechos es un libro de transición. Está narrándonos la historia. Pero cuando nos explican la historia, cuando las epístolas nos explican la historia, cuando Cristo nos explica la promesa en Juan capítulo 16, en Juan capítulo 14, entendemos que es lo que ha ocurrido. Que el Espíritu descendería sobre cada creyente. Que el Espíritu vendría a morar en cada creyente. En Hechos capítulo 11, Pedro se regresa a dar un reporte de lo que aconteció en Cesarea, cuando se convierten todas estas personas. Y él les dice en el versículo 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y esta es la primera vez que se nos explica en las Escrituras que lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 fue el bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo. Ya habíamos visto que era el don, el regalo del Espíritu Santo. Pero aquí se nos dice que es el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué encontramos nosotros en el libro de 1 Corintios, que se dice de los creyentes, capítulo 12? Que todos somos bautizados ¿en quién? Con el Espíritu en la iglesia. Cuando una persona se convierte, viene a formar parte de la iglesia. Y viene así a formar parte de la iglesia por la obra del Espíritu Santo. ¿Qué estaba ocurriendo en Pentecostés? La formación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Allí se estaba iniciando, por primera vez, se estaba fundando, iniciando el cuerpo de Cristo, la iglesia, el pueblo de Dios, en el nuevo pacto. Y ahora todo aquel que se convierte recibe por el mismo Espíritu la bendición para formar parte de ese pueblo. Hermanos, hay dos cosas que no podemos dejar de relacionar con Pentecostés. Jesucristo y la iglesia. Jesucristo y el cuerpo de Cristo. Pentecostés y la proclamación del Evangelio van mano a mano. Pentecostés y la participación, ser parte de la iglesia, van mano a mano. Y para mí esto es glorioso, hermanos. Vayan a Hechos 2 una vez más. Y esta es la idea con la que quiero cerrar hoy. Pentecostés sí implica que ahora somos un cuerpo en Cristo y que por lo tanto debemos aprender a vivir en comunidad. Pentecostés sí implica que ahora somos un cuerpo en Cristo y que por lo tanto debemos aprender a vivir en comunidad. Noten el énfasis del versículo 42. ¿Qué ha ocurrido? Yo les he estudiado del versículo 1 hasta el versículo 41. Viene el Espíritu Santo y desciende. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el énfasis de Lucas aquí? Versículo 42. ¿Y qué ocurrió? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué ocurrió con los 3,000 que se convirtieron? ¿El énfasis está en decir que esos 3,000 comenzaron a hablar en lenguas? No, no se dice nada de eso. ¿El énfasis está en que esos 3,000 comenzaron a hacer milagros? No, no se dice nada de eso. De hecho, se indica claramente en el contexto que solamente los apóstoles hicieron milagros y portentos. El énfasis está en que 3,000 egoístas dedicados para sí mismos, que solamente pensaban en sus propios asuntos y en cómo satisfacer sus propios deseos, ahora han aprendido a vivir en comunidad. Y para eso se necesita el poder nuclear del Espíritu Santo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pentecostés y la vida en comunidad como iglesia están íntimamente relacionados. Hermanos, necesitamos del poder del Espíritu de Dios para que los cientos de almas que Dios ha reunido aquí, cada uno con una forma de pensar, con un trasfondo distinto,
para que todos vivamos en armonía, en tal armonía que los hombres nos vean que somos uno y den gloria a Dios que está en los cielos. Normalmente quieren relacionar el poder del Espíritu Santo con 1000 cosas distintas, pero no con lo que es saber vivir en una vida de sencillez, alabando y glorificando al Señor. Eso es lo que está diciendo el texto allí. Vivían en esa sencillez espiritual, eran de un corazón, eran de un alma. No era cada quien con ese individualismo y lo mío, no, lo mío. Eran personas que por el poder del Espíritu Santo habían dado muerte al pecado para amarnos entrañablemente los unos a los otros. En Babel, el mundo quedó dividido por causa de la rebeldía de los hombres. Y en Pentecostés, la gracia de Dios comenzó a unir a gente dividida para juntos glorificar a Dios. La iglesia entonces, para funcionar como iglesia, según el diseño de Dios, necesita depender del Espíritu y ser guiado por el Espíritu. ¿Qué va a intentar Satanás? Va a intentar penetrar a tu corazón para sembrar cizaña, para sembrar división, para sembrar falta de perdonarnos los unos a los otros. El diablo empezará a trabajar en esas cosas. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Pedir a Dios que nos dé de su Espíritu y la guía de su Espíritu para poder nosotros vencer y mantenernos en unidad para la gloria de Dios. Y amarnos entrañablemente. ¿Cómo se manifiesta el poder del Espíritu? Con las gracias del Espíritu. Las gracias del Espíritu que nos permitirán soportarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros. Allí hay poder. Ese es el poder del Espíritu de Dios. Y unas palabras para los que están aquí sin Jesucristo. ¿Para quiénes es la promesa del Espíritu Santo? Dice Pedro en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quizás tú te digas a ti mismo, ¿y para qué quiero yo el Espíritu Santo? Quizás tú estás aquí, me hubiera gustado hablar de otra cosa. ¿Para qué quiero yo el Espíritu Santo? Y a lo mejor tiene la actitud burlona de aquellos que estaban allí en aquellos días. Esos que están borrachos, esta gente, miren en lo que dedican su vida. No, pero de lo que estamos hablando es algo de vida o muerte. Porque quien muere en esa condición de desinterés, sin ser salvo de esa perversa generación, sin recibir a Jesucristo, se condenará. Y esta es una invitación a ser salvos, porque el hombre sin Cristo está perdido. Pero hay un remedio. Y el remedio es el que Pedro predicó, a Jesucristo, a quien Dios ha exaltado y quien será tu juez, a menos que te arrepientas antes de que sea demasiado tarde. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Porque lo que estaba en juego ayer como hoy era un asunto de vida o muerte. Y como ellos, tú tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Y entonces vendrán tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. Da media vuelta, cambia de actitud para con Dios y haz los frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra. Pero sobre todo, Señor, te damos gracias por tu Espíritu. Gracias por no habernos dejado solos. Porque podemos imaginarnos, Señor, si tú nos hubieras dejado tu palabra, nos hubiera dejado hombres que la predicaran y la enseñaran, pero no nos das de tu Espíritu, como quiera estaríamos perdidos. Señor, gracias por tu Espíritu. Te bendecimos, Señor, y te alabamos. Pero tenemos una petición que hacerte, Señor. Ayúdanos a vivir por el Espíritu. Capacítanos a depender del Espíritu. Manifiesta el poder del Espíritu en la vida de esta iglesia local. Oh sí, Señor, obra poderosa en medio nuestro, te suplicamos. Y obra poderoso en el corazón de aquellos que no te conocen. Ten misericordia de ellos, oh Dios. Ten misericordia de ellos. Sálvalos, oh Dios. Regálales el mejor regalo que jamás puedan recibir. Regálales a tu propio Hijo. Y todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.